En la Asunción de mediados del siglo XX ya estaban bien constituidos los llamados barrios nuevos, entre ellos el tradicional y conocido barrio Jara. Este paraje toma su nombre de la antigua quinta del vicepresidente Juan Antonio Jara, que si bien ha quedado en otro sitio de la ciudad, da nombre a este sector. Pabla Josefina Cano. ¿Y cuántos años va a cumplir? Ahora voy a cumplir 97 años. Ya. Recién acá te ofrecieron un bastón. Pero vos no quiero yo. A esa viejita. Ya. Yo no soy todavía para andar con bastón. Sí, yo puedo bajar y subir las gradas. ¿Y vos te paseás por acá por Sí, el barrio? yo me bajo y subo. Ya, ya. ¿Y vos naciste acá en el barrio, doña Josefina? Allá. Cerca del Club De la comisaría, la calle de la comisaría. Ah, ya, cerca del Club Libertad. Sí. Ya, ¿y cómo se llamaba tu barrio? En esa época, ¿cómo le decían ustedes? Tuyucuano. Tuyucuano más luego se conocía. Tuyucuá. Ya después ya se llamó Porque barrio después está Carupocá. Carupocá. Sí. ¿Dónde es eso? Y más pasando la vía. Hacia la Chacarita. No, hacia la Chacarita. Ah. Es un barrio muy lindo. ¿Y por qué le dicen Carupocá? Y así le llaman ahí. Ah, tal vez la gente comía muy poco allí. Desde chica yo supe que se decía así por esa calle. ¿Qué tal, don Bien. Fulgencio Lovera? Muy bien. Vos Acá, contame un poco, ¿hace cuánto que vivís acá en Barrio Jara? desde el año 1959. ¿Y hace cuánto que tenés tu vidriería acá? En este lugar En- desde el 89. Desde el 89. ¿Y qué haces? ¿Estás haciendo enmarcados? Yo estoy haciendo enmarcado estas cosas que tengo. Ajá. ¿Sos devoto de San Cayetano? También San tengo. Cayeta de la Plata. Sí, uno no trabaja ahí. Y vemos una foto de tu mamá. ¿De También. dónde era tu mamá un poco? De Capucura. De Caapucú eran ustedes. Sí, de Capucura. Ya. ¿Y qué te parece acá el barrio para trabajar, para vivir acá el Barrio Jara? Bien, para vivir muy bien. Ujú. Uno se ha valorizado mucho los terrenos con la nueva construcción de la costanera, mucha construcción, edificios, se permite hasta los 6 pisos, bien, vivir muy bien. Yo andaba por el barrio, me iba mucho mi abuela, lo que me acuerdo que había muchos chuyales por todos lados y no teníamos miedo de nada para irnos a cualquier hora. Pero a la cancha yo no asisto, soy liberteña, mi papá jugó en el Libertad, pero yo no soy futbolera. Sí, yo soy oriundo de Barrio Jara, hace más de 50 años estoy. Soy nacido y malcriado en Barrio Jara. Mis padres eran de Barrio Jara, originalmente vivían al costado de la cancha Libertad, detrás de la gradería que da hacia el arroyo. Nosotros somos de Tuyucuá 100%. Y bueno, las casitas eran, las calles por ejemplo, todo era zanjas. Había empedrado, después se construyó los empedrados, más adelante después los asfaltos. Y fue creciendo, fue creciendo. ¿Y a vos qué Es más un te barrio gustaba? muy cerca del centro, Ajá. que ayuda mucho, ¿verdad? Sí, sí. Y facilita la llegada al centro. Y siempre que jugábamos, ahí había arena lo que había más por acá antes para jugar, porque juguete nada. Y aquí en la otra cuadra había una canchita también, que ahora todo está edificado. La fábrica, Porno y Valle, Textilia y Draboto, que había gente que se iba por acá por el caminito, pasaba lleno gente que se iban a trabajar. De tal hora a tal hora, tenía su hora lleno de gente. ¿Dónde son? De Carapeguá. Ellos son. ¿Cómo se llama tu papá y cómo se llama tu mamá? Mi papá se llamaba Antonio Cano. Antonio Cano. ¿Y a qué se Así dedicaba nomás. él? Ese nombre nomás era. ¿Y a qué se dedicaba él? Joyería. Ese Hacía hizo anillo él. por docena. Ajá. ¿Y tenía un puestito en la Recoba?
No tenían casa, nomás trabajaba, pero tenía la señora que le hacía pedido. Y esa señora vendía su alhaja enfrente del, ¿cómo era? Hotel, ese Hotel Paraguay, en la esquina. Sobre una mesita nomás, exhibía así todito sus anillos. Y todas estas casas eran chiquitas y yo me iba a la escuela, Mariscal López, y era, pues, te subía, te bajaba así, te caía y te levantaba otra vez. Era caminito. Era caminito y era así, ¿cómo le así? Era, parecía bajada y arribada así. Sí, normalmente cuando iba a la escuela iba por los barriales, cruzaba. Como te das cuenta, estamos cerca de la vía férrea. Sí. Y cruzábamos caminando, había muchos barriales, un poquito de poblado totalmente diferente a lo que es ahora, ¿verdad? Que se está poblando totalmente. Barrio Jara está en un lugar privilegiado, tenemos todo a mano. Supermercados, iglesias, sanatorios. En aquella época había muchísimos baldíos, pero ahora cuesta conseguir mucho. Sí, todo está, los precios de los terrenos están por las nubes acá. Está totalmente poblado. Barrio Jara es un barrio muy preciado y querido por la gente, por su cercanía al centro. Y enfrente de casa no había todavía construcción de casa. Era patio baldío así, y ahí nosotros jugábamos de noche y todo, ahí en la luna nos reunimos con lo de Vega, Sara Vega y la de Esquinini. Ellos eran nuestra amistad, la que más nos conocíamos. Sí, yo de eso me acuerdo muchísimo, había esas plantas a todos los costados, esos patitos, y yo reventaba así. Eso es lo que a mamá le suelo contar. Después lo que me acuerdo que más jugaba acá, que había arena y mi abuela que vivía, la mamá de mi papá acá cerca de la vía, que nos íbamos llenos de yuyal y no teníamos miedo. Yuyal se llamaba Torincue, acá era mangotí, no sé qué se llamaba acá. Lleno de planta de mango, eso es lo que yo más me acuerdo. Todos los yuyales tenían nombre para ustedes. Todo. Este lado, porque había planta de mango. Sí. Todo era mangotí, le decía. Se iba a las fabriqueras, todo. Y acá Torín se le decía, no sé por qué eso. Yuyal, todo, lado así, todo. Yuyal, era caminito nomás había. Y acá también teníamos alambre así nomás. Un pasillito ahí. Y lleno de yuyal. Inclusive ahí limpiamos lo que yo me acuerdo, 1, 2, 3 metros más o menos, el patio ese. Y plantábamos ahí tomate y crecían así los tomates, que traíamos por tonelada y comíamos así. Bueno, lo que abuela siempre me repite, porque ella no se acuerda de que ella me contó muchas veces, que por ejemplo lo del tema del colegio paraguayo japonés, que era acá atrás, que ella tenía su cantinita, que le atendía a los alumnos, que plantaba desde sandías, tomates, tenía su huerta, varios animales, gallinas, perros, sus andanzas más que nada, cuando se subía en el tranvía, cuando se iba en el mercadito a traer sus insumos para el día siguiente para abastecer la cantina. Entre eso, cómo inició la casa, que anteriormente era solo una piecita, que después obviamente fue edificando pieza por pieza hasta hoy día tener la casa que tenemos hoy en sí. O sea, todo esto empezó con solamente una pequeña habitación que lo levantó con mi abuelo. El arroyo, sí, efectivamente, tiene una anécdota muy interesante porque nosotros tenemos una toma de agua pluvial acá sobre la calle Ayala Velázquez, y en esta zona, que es una zona muy baja, después de cada lluvia el agua corría, pero era como si fuese un río tortuoso y tormentoso. Y tenemos anécdotas de que alguna vez donde se toma el agua, el desagüe pluvial, el raudal había arrastrado un Volkswagen que ingresó por la toma de agua. En esa época, en el año 1920, ya los ingenieros de la época construyeron una cámara que vendría a ser como un túnel, ¿verdad? Que iba y desembocaba en el arroyito, por decirlo así. Y bueno, y el Volkswagen entró por ese Ayala y salió en el arroyito, ¿verdad? Se fue como un pez. Esa es una anécdota que cuentan los vecinos. En Ayala Velázquez
en Ayala Velázquez y se fue cruzando y salió al otro lado cerca de Daponte. Hipólito Sánchez Kell describe que estos barrios nuevos estaban marcados por la fresca sombra de sus árboles, los chalets de techos rojizos y el verde césped cubierto de sol y de alegría. Gran parte de este paraje asunceno, al igual que Las Mercedes, estaba asentado sobre la antigua Tuyucuá. Por supuesto, estaba poblado de huertos llenos de verduras y, por supuesto, de repollos. No, básicamente, antes de nada saludarte, agradecerte por la participación en tu programa. Se le dice repollero por una sola cosa, porque acá, en este costado donde podés mirar y ver, sí, existía, vamos a decir, una huerta, ¿verdad?, que iba de ese lindero hasta la otra calle. Ajá. Y esa huerta lo estaba cuidando en su época, en una segunda etapa, un inmigrante italiano de apellido Chipinti, ¿verdad? Soy libertino, sí. Amante del fútbol. Sí. ¿Te vas mucho a la cancha? Me voy mucho a la cancha, sí. Soy fanático del fútbol. ¿Y de joven también te ibas? Sí, también me iba. Yo practicaba fútbol anteriormente, pero como no se dio, entré a trabajar como en tema de discoteca y me fue bien. Y en la cancha Libertad. En la cancha, ¿vos te ibas a los partidos? No, me perdía el partido. Con mi hermana, la menor. Ella es muy liberteña. Rosa, mi hermana, la que murió, sí, no le gustaba eso. ¿Cuántos hermanos eran ustedes? 6. Cuyo hijo también fue una estrella del Club Libertad y cuyo nieto sí vive todavía en el barrio, ¿verdad? Y el señor, ¿verdad?, junto con su esposa cuidaban la huerta, ¿verdad? Y de ahí más o menos viene, vamos a decir, el sobrenombre de repollero, ¿verdad? Pero básicamente se le debe a los inmigrantes italianos el sobrenombre. El club se fundó en el año 1905, ¿verdad? Y de esa época, vamos a decir, con la influencia de estas migraciones, es que vinieron y fortalecieron el club y utilizaban esta parte, ¿verdad?, para la huerta, ya sea de repollo, de cala, de hortalizas varias. Sí, él escuchaba que le decía el gorriño colorado, el gorriño, ¿sí? Sí, el gorriño colorado, le decían en Brasil, y que era defensor, que estaba en el tema de, o sea, que era militar, que hizo su carrera militar y fue combatiente también. O sea, ¿Es combatiente en la guerra? Sí, también. Sí, también. El gorriño colorado. Y Antonio nomás. Antonio nomás, el único nombre. Ya. Antonio Invernici. ¿Jugaba muy bien? Cabeceaba. Ajá. Con cabeza lo que defendía mucho. Ya. Salta alto. ¿Le llevar al Brasil? Se iba al Brasil a jugar. Después le quisieron comprar ahí, no le dio el Club Libertad, le quisieron comprar Racing, tampoco le dio. Ajá. Le mezquinaba. Sí. Le hizo perder mucho dinero. Ya. Decía, él me hizo perder mucho dinero el Club Libertad. Ah. Iba a ganar bien, pues, allá. Sí. Se le quería. Me contaba del sueldo que le pagaban en Libertad, que era de 2.000 guaraníes aproximadamente en ese tiempo, y lo mucho que le ayudaba en ese tiempo, digamos, la diferencia de lo que podías comprar antes con lo de ahora. También como su abuelo fabricaba anillos de oro en ese tiempo. Creo que llegaron no sé si llegaron a... Sí, ya habló ya mamá de que y papá.
Esos son muchos de los puntos que ella más siempre me anda compartiendo. Primeramente, yo a los 18 años empecé a trabajar con Miguel Amarilla, se llama, uno de los pioneros, diríamos. Entré a trabajar como ayudante, como lo llaman ahora el mayutero. Entré a trabajar y trabajé unos años como ayudante, después me fui aprendiendo el tema del disc jockey y a los 23 me lancé solo, ¿verdad? Y de aquel entonces fui creciendo, haciendo fiestas aquí por allá. Primero empezando acá en las fiestas de los compañeros de colegio, en sus casas, después me contrataban para los cumpleaños, después ya vinieron las bodas. Y después ya vinieron las fiestas acá en el barrio, que principalmente se hacían en el Club Deportivo Alemán, que la gente ha de recordar eso, que son fiestas tradicionales y que realmente me sorprendió porque llegamos a meter hasta 5.000 personas. ¿En el Deportivo Alemán? Una trayectoria. Yo en el Deportivo Alemán toqué 20 años de seguido. No sé cuántos años tendrá el Club Alemán, pero de la época como club social y deportivo fue la Asunción el que prácticamente comienza, por decirlo acá, a instalarse en el barrio. A mí me gusta el tema dance y me gusta el pop rock también. Pero yo soy, ante todo, yo soy un comerciante y le tengo que dar gusto al cliente. Yo toco lo que en la fiesta le gusta a mi cliente, al que me contrata. Primero tiene que estar el cliente y a mí me encanta darle el gusto a la gente. Yo soy muy accesible en ese tema, yo no soy un tipo cerrado que se va a la gente y le pide algo y le dice no, yo le tengo que dar el gusto, le fabrico la música si no tengo. Sí, en el frente había cala, yo recuerdo de niño, ¿verdad? Porque era muy niño. Veníamos con los chicos, con los compañeros de infancia a jugar en el lugar, ¿verdad? Y había un arroyito, una especie de lagunita, ¿verdad? Que tenía sus pececitos y también tenía sus plantas, hortalizas varias. Y también, vamos a decir, estaba el repollo y obviamente también estaba la cala. Antiguamente las fiestas eran, como sabrás, eran locales cerrados, se hacían seccionales, las fiestas de colegio se hacían en casas de familia, cosa que ahora ya no existe más eso. Cambió totalmente y era más ameno, era más familiar. Se pasaban discos de vinilo, cosa que ahora desapareció. Está volviendo el vinilo, pero realmente el laburo de disc jockey, empezar en esa época era muy difícil porque tocar en vinilo es un arte, es otra cosa. Sinceramente, meter un buen enganche, un buen mix, es como meter un gol en el fútbol. Después que metes eso, vibrás. Y es algo espectacular. Y los lugares de fiesta acá en Barrio Jara normalmente eran, podría ser el Club Armeliano, el Club Alemán, el Rowing y las casas de familia. Y después me fui expandiendo. Viajé mucho por el interior, recorrí todo el país. ¿Cómo se llama este Ochipinti que era el jugador de Libertad? No recuerdo el nombre, pero fue estrella del Club Libertad y creo que, no sé si vive todavía en los Estados Unidos, no murió, pero el hijo es un amigo de infancia nuestro acá, ¿verdad? Que sobrevive todavía. Ah, él está por acá, por el Está barrio. por el barrio, digamos. Se dejó de balde ese. ¿Y cómo te llegaste a ir ahí? No se iba la gente ahí. Ajá. Ni hijo, yo le mandaba a mi hijo, Sí. varón, temprano para traer carne de ahí. Temprano se tenía que ir a tomar Ajá. fila. Y después la señora, nadie se quiso ir a estar ahí formando fila para traer 1 kilo de carne. Ajá. Habiendo en todos lados carnicería. Ah, ya. Y Sí. se dejó. Sí, no, anécdotas, cuentan muchas anécdotas, ¿verdad? De todas maneras, lo importante es que el club, y eso quiero rescatar, ¿verdad? Más que anécdotas, es una cuestión de principios que quienes ocupamos la comisión directiva nos imbuimos siempre, ¿verdad? Ustedes están en este momento en el medio de un pulmón verde. Este pulmón verde que ven o que vemos es un filtro muy importante para la ciudad. Así chiquito para la ciudad, ¿verdad? Está en el centro de la ciudad. Acá tenemos casi 4 hectáreas, ¿verdad? Con abundante follaje que sirve de filtro natural a la contaminación del aire. Entonces, algo que cuidamos muchísimo nosotros es nuestra parquización. Y esos árboles que ustedes están mirando, los lapachos que ven ahí atrás, la mayoría tiene 80 y 100 años.
así como este mango que cumplió 92 años. ¿Cómo saben la edad exacta? Porque tenemos un inventario y ese inventario está registrado en la SEAN. Tal es así que cuando tenemos nosotros algún temporal o se nos cae algún lapacho, ¿verdad? Nosotros comunicamos a la SEAN justamente para que se registren del inventario. Y cuidamos mucho, y una de las tareas más importantes que tienen acá la gente que hace el mantenimiento de las instalaciones es justamente la sanitación de nuestros lapachos y de nuestros mangos. Permanentemente estamos cuidando para que las termitas no hagan de las suyas y sigamos conservando lo que tenemos. ¿Cuántos árboles tienen acá en el predio? En total, entre el mangal, los lapachos, después ya tenemos lo que ustedes ven, ¿verdad? Pero en total tenemos casi 80. Y según él dice que salimos en que sí somos parientes, pero como yo no quiero ser pariente, él digo que no sé. ¿Son de Caraguatá? No, nosotros somos de Asunción. Pero Estigarribia era de Tupaona. El abuelo de mi abuelo era de Caraguatá, pero se fue al Chaco, y mi papá ya es de Fuerte Olimpo, él nació ahí. Y de ahí vino a este lado. Muy bien. ¿Y este cuadro es Adela Esperati? Esa es Adela Esperati. El cuadro fue pintado por Daponte. Es una pintura original. A la pucha. Carísima esa es. 1903. A la pucha. Y es Adela Esperati. Sobre una foto. Ya. ¿Vos que ibas a contar algo de Adela Esperati? No, que Adela Esperati, Adela y Celsa Esperati, son hermanas pero de madre. No son hermanas de padre. Sí. De padre y madre. Ajá. Porque resulta que la historia es bastante curiosa, porque siempre nos preguntamos qué tenía que ver con Facunda Esperati de Yegros. Ah, sí, sí. Cuando Facunda enviuda, se va a Quequegó a hacerse cargo de la estancia de la familia, se queda con los hijos menores. Yegros es fusilado el 17 de julio de 1821. Entonces Facunda se va a Quequegó y ahí en 1829 vuelve a tener un hijo. Que se llamaba, una hija que se llamaba Dolores. Y le pusieron el nombre de Esperati, porque el papá no le reconoció. Esa chica en 1847 vuelve a tener un hijo que es Adela. O sea, Adela viene a ser nieta, bisnieta de Fulgencio Yegros, Adela. Pero cuando Adela emigra hacia estos parajes, el Luque le tiene a Celsa. Cuando la hija de Yegros, la hija de Facunda, emigra hacia acá, tiene a Celsa en Luque. Y ese es el origen de estos Esperati. Yo no sé si ellos tuvieron hijos. Adela no, Celsa sí. Celsa tuvo. Adela no tuvo descendencia, falleció joven ella. Y Celsa le dio... Sí, ella tuvo familia. ¿Pero le dio el apellido Esperati a sus hijos? Ya, y eran las primeras docentes paraguayas. Bueno, después de la guerra de... estaba Asunción Escalada, la hija del maestro argentino Escalada, que fue maestro de generaciones enteras. Y hubo otras. En esa época funcionaba desde el tiempo de la independencia el sistema lancasteriano, que era que los alumnos de mayor conocimiento enseñaban a los menores. Entonces mucha gente, digamos que había una transmisión casi natural de conocimiento. El sistema lancasteriano es uno de los mecanismos que se ponen en vigor cuando la independencia nacional.
llaman ustedes, doctor? El mío se llama Manuel, él fue excombatiente de la Guerra del Chaco y lo que más o menos me contaba de la época era la gran influencia para la movilización de la defensa, ¿verdad? Que venían del interior del país en los trenes, ¿verdad? Venían los chicos con lo que iban a asumir la defensa de la patria, ¿verdad? Venían por acá. Venía con el tren, del interior del país venían acá con el tren y bajaban ahí en la Plaza de Uruguaya y de ahí nomás ya iban para el Estadio Defensores del Chaco, hasta que en el 33 también fue movilizado, ¿verdad? Y volvió, ¿verdad? Y me volvió a repetir la gran afluencia ya de Asunción hacia los pueblos en el interior de los desmovilizados, ¿verdad? Ahora se ha esparcido mucho, sobre todo el negocio, por otros lugares. Ajá. Pero antes era el centro. Sí, sí. Pero todavía acá la gente vive No, tranquilamente. aquí vive general. Los que están por los departamentos viven en alquiler. La mayoría son casas propias. Las que están Muchos acá en el barrio. duples también vemos que hay ahora. Ahí algunos. Acá al lado, el fondo mío es Sí, un duple. Ya, ¿y vos mandaste a hacer la capillita de la Virgen de Luján? No, yo traje la Virgen de Luján, de Buenos Aires. ¿Trajiste de Buenos Yo Aires? traje. ¿Por qué? ¿Vos sos devoto de la Virgen? No, es que existía una señora en la casa donde está actualmente el oratorio. Y cuando se mudó la señora, ella tenía una virgencita. Y cuando se mudó, llevó. Y el que era encargado de la parte del oratorio me pidió. Déjame un poco hacer memoria porque no tengo en mente la familia Sosa, la familia Ferreira ahí cerca de la comisaría. Había lugares clásicos que eran de fiesta, pero normalmente eran fiestas de colegio, que se hacía mucho en esa época. Y la gente es muy divertida, pero ahora son más cerradas, se cuidan más, hay mucho cuidado. Yo creo que es por el tema de la inseguridad, ¿verdad? Pero antes era más libre, antes vos podías salir a farrear y venía a las 2 o las 3 de la mañana y nadie te molestaba. Ahora la gente ya piensa más en salir a farrear y venir a esa hora, porque está todo muy peligroso, ¿verdad? Puerta lo de Ochipinti. ¿Y qué tenían ahí? Tenía lechuga, mucho, cebolla, tenía locotes, así era. Y había berro también. Berro también, porque había arroyo. Ah, sí, sí. Ya, por eso que a Libertad le dicen gumarelo, ¿verdad? Gumarelo. Por El verde. gumarelo. Ajá. Por el verde que había. Y también le dicen los repolleros. No. ¿No? No. Ah, en esa época no. Ya. Gumarelo se le llamaba más. Ah, ya. Gumarelo. Por el berro. Por el verde que había. Y después, ¿cómo fue para casarte con don Antonio? Voy a pensar un poquito. Sí, pensá. No sé cómo. Y pasaba por... Él se subía de esto en la vía y se iban acá y se bajaba en la cancha Libertad. Entonces ya no se subía acá, venía acá. Acá era mi calle, la calle de la comisaría. Entonces se iba para pasar por frente de casa. Y yo ya estaba esperando en el portón. Y así, hablando así. Nos llevamos de acuerdo y nos casamos. Profesora, ¿y esta escuela, un poco desde cuándo existe esta escuela de la Esperati? Y se fundó en 1903.
1903. El 10 de mayo cumplimos 115 años. Ah, ya. Debe ser una de las escuelas Una de más las antiguas. No, hay más antiguas. Ajá. Ya, y La siempre estuvo aquí. Siempre estuvo aquí. La Escuela de la Encarnación, que ahora se llama la del Brasil, ya estaba en esa época también. Creo que, no sé si tiene algo que ver la numeración de las escuelas, pero la número 1 es la República Argentina. Sí. Dice que es la más antigua. Sí. La número 3 es la del Brasil, entonces. 3 es Brasil y dos esta es es 9. Celsa, nosotros somos 9. 2 es Celsa Esperati. ¿Esa dónde está? En el centro también, antes de llegar a Brasil, en la misma calle sobre General Díaz también. Sí. Bueno, ¿y esta casa dónde está la escuela de...? Bueno, esta era una casa quinta que se compró de la familia Jara, según la historia que nosotros tenemos. Voy a ir a buscar nuestro archivo para que puedan leer también un poquito. Es la historia que nosotros conocemos. Y se le puso el nombre de Adela Esperati porque ella era una maestra que vivía en el barrio, nos dijeron a nosotros. ¿Cómo se llamaba el barrio antes de los Jara? No sabe. Bueno. No sé cómo se llamaba. Pero más o menos siempre se dijo que ahí por cerca de la Ande más o menos era la casa donde vivía Adela Esperati. Y que por eso se le puso el nombre de Adela a esta escuela. Hubo una reunión para comprar esta propiedad, el ministro de Educación, creo que era Fontanilla el apellido. Sí, Julio Fontanilla. Julio Fontanilla, exactamente. Y él se reunió con los vecinos y con el señor Jara para está todo, inclusive ahí en cuánto se vendió la propiedad y todo. Ya. ¿Y en qué año se compró esta propiedad? Y desde 1903 comenzó a funcionar como escuela. Adela falleció en 1902, el 8 de noviembre. Y en 1903 ya funcionó como escuela. Y era una escuela primeramente para mujeres. Era una escuela incompleta. Sí. No tenía todos los grados. Y después fue... con el correr del tiempo se convirtió en una escuela completa y ya era mixto, porque comenzó siendo escuela de mujeres. Y en medio de este entorno entre rural y urbano de Asunción, se funda el Club Libertad en 1905. Era el sitio preferido de los estudiantes y jóvenes que en aquella época jugaban por las tardes en los baldíos del barrio. Desde entonces, la vida en el barrio Jara gira en torno a los gumarelos o repolleros. Sus antiguos pobladores recuerdan con nostalgia esas vivencias de infancia y juventud. Lo que más me gustaba era el fútbol. Fútbol nomás lo me gustaba. Jugamos partidos nosotros. ¿Usted jugaba partidos en Libertad? En la cancha Libertad, cuando eso más feo, era el entrenador de Libertad. Y él venía y nos hacía chutar. Pero yo cuando estaba Sara Vega, y yo no me quería quedar en el arco, porque es demasiado fuerte chutar. ¿Quién era Sara Vega? Y los de Vega están ahí, la panadería Vega. Sobre Valor y Rivarola, ¿verdad? Ya. Y bueno, vos no te perdías entonces ningún partido y jugabas también. Me iban todos lados. Un partido no me perdía yo. ¿Y tenían un equipo de mujeres?
Equipo de mujer también tenía. ¿Cuántas eran? ¿Yo? Sí. ¿En mi casa? No, ¿cuántas eran las mujeres que jugaban el partido? Y varias son. Mi mamá me suele contar que acá era la sala de música y que ellos venían con la profesora, no recuerdo el nombre de la maestra. ¿No te dijo que cantaban? Y cantaban canciones del repertorio del calendario escolar. Sí. Que era lo que... ¿Tu mamá era alumna acá? Mi mamá y mi papá fueron alumnos de acá. Mi mamá vivía acá a la vueltita nomás sobre Ayala Velázquez. Ah, sí, sí. Y éramos del barrio. Por eso que yo hice también acá el preescolar, pero después nos mudamos un poquito más lejos y ya no podíamos venir hasta acá y nos fuimos a otra escuela. ¿Usted se acuerda en qué año más o menos empedraron la calle Ayala Velázquez? ¿No se acuerda? No, porque pero no es tan, no es tan viejo. Ya era empedrado cuando nosotros vivíamos. Ya era empedrado. Sí. Lo que me acuerdo es del túnel ese que no era, no tenía esas varillas que le pusieron y parecía tan grande porque nosotros a la siesta nos escapábamos para meternos en el túnel. ¿Se metían al túnel? Sí, entrábamos porque ahí enfrente viven hasta ahora todavía los... Ay, no recuerdo el apellido. Enfrente a la vereda este. Ahí donde está Derene. Derene, sí. Villalba. Villalba. Los hijos jugaban tenis. Ajá. Y por ahí cruzaban para ir hasta la Asunción. Ah, los Villalba son de ahí. Sí. Y mi hermano se metía con ellos. Entonces tengo un hermano y él nos llevaba porque decía que había pescaditos de colores. Y decía hasta cuando papá y mamá dormían, entonces nosotros nos íbamos para ver los pescaditos. Nunca cruzamos porque éramos más chiquitas, pero él sí cruzaba con ellos para ir hasta el tenis. ¿Nadaban ahí en el arroyo? No, solamente usaban para cortar el camino nomás. Sí. Pero se veían ahí los pescaditos. Hasta ahora hay un arroyo, corre el arroyo ahí. Sí, corre. Sí. Es el arroyo que va y pasa frente al Club Alemán y todo eso. ¿No te acordás de la calle? No. Rómulo Ríos. Rómulo Ríos. Y General Santo y Cumaní. Ah, allí era la casa. Sí. Ya. Pero esa casa ya no existe ahora. Sí. Ah, existe. Existe. Ahí está mi hermana. Ah, ya se quedó ella en la casa. Mi hermana. Ya. ¿Y tu mamá falleció a los 111 años? No. ¿Qué va a ser 111? 101 por ahí, ¿verdad? 101 años. No, estaba por cumplir 100. Ah, ya. Sí. Estaba por cumplir 100 ella cuando murió. Ah, ya. Sí. Vivió bastante tiempo. Sí. Y caminaba bien todavía. Sí. Bien estaba. No se enfermó mucho ella. Desde el inicio, porque muchos de ellos fueron plantados ya por los descendientes, los fundadores, ¿verdad? Por eso tenemos 104 años y yo hablo de 80, 90, ¿verdad? Sí. Y fueron plantando así porque... pero mucho acá se limpió también porque, como decías muy bien, eran tuyucuá. Entonces teníamos mucha, justamente esa floresta típica de los humedales, ¿verdad? Y acá se trabajó mucho, en ese sentido se hicieron muchas canalizaciones para tratar de que el agua sea encauzada y pueda ir todo al arroyo que cruza la Asunción, cruza el Club Alemán y va y desemboca en el río Paraguay, ¿verdad? Claro, pero eso es, vamos a decir, esa parada ya es, vamos a decir, algo moderno allá por la década finales de la década del 70, pero la primera parada históricamente de 1854 lo tenía en la iglesia, vamos a decir, de Santísima Trinidad, donde Carlos Antonio López tenía su quinta. Esa era una de las primeras paradas, ¿verdad? Y hasta llegar meses o años, décadas más tarde, hasta Encarnación. Normalmente la temporada del disc jockey y de los músicos empieza a partir de septiembre a febrero, porque esas son las fechas de fin de año, que hay colaciones, fiestas de empresas, de cooperativas, todo el mundo está de fiesta. El paraguayo lo es muy fiestero, ¿verdad? La primavera, por ejemplo, y esos son, después viene la temporada baja, cuando hace mucho frío, el paraguayo se calma más un poquito, se queda en la casa a tomar nomás, chiquitito, pero normalmente de septiembre a febrero, en la época de verano, farra sin fin. El señor me pidió, le traje de Buenos Aires, me fui hasta... ¿Y se puso en el hasta oratorio? la Virgen, sí, me fui hasta la Virgen de Luján, el lugar, las traje y estás ahí. Está lindo el oratorio ahora. Acá sobre la calle Santiago. Santiago está. Sí. Ya. ¿Y ustedes le hacen alguna fiesta? El 8 de mayo la fiesta. Ajá.
de esta. ¿Y qué hacen ahí en la Y de todas las actividades, hacemos la procesión de la Virgen por barrios, después misa, todos los sábados tenemos misa, a las 6 de la tarde, todos los sábados. ¿Viene de las Mercedes? De las Mercedes viene el Padre a hacerlo, todos los sábados. ¿Y San Juan pero hay acá en el barrio? ¿Hay fiestas? Y bueno, muy pocos son los colegios que están cerca acá del huerto, después está las Mercedes y en fin, son las iglesias las que más se dedican genial a hacer esta fiesta de San Juan. No, hasta ahora es un punto interesante de interacción social, ¿verdad? Básicamente el Club Libertad es un club de familia, ¿verdad? Todo el barrio, parte de la ciudad está asociado acá y cada partido nos encontramos y recordamos vieja época, compañeros de estudio, algunos son, digamos, llegaron a alto grado en el Parlamento, en la Judicatura, en diversas partes del Poder Ejecutivo, ¿verdad? Gente que salieron de acá del barrio, otros vinieron, se instalaron, ¿verdad? Tiene una referencia fundamental en lo social, como así también, vamos a decir, históricamente, a la media cuadra, junto con el club, estaba la fábrica Baccaro. La fábrica Baccaro, ¿verdad?, que se inició a principios del siglo, a unos años del siglo XIX, allá por siglo XX, 1900 y pico, ¿verdad? No hay antiglado. Acá en el Alemán lo que más yo tuve... Normalmente en la fiesta al aire libre, en el Club Alemán, que es la popular fiesta del Oktoberfest, que me contrataron allá por el 90, la primera vez, yo le propuse al presidente, como los alemanes eran muy cerrados, solamente contrataban bandas de música alemana, le propuse, vamos a probar una vez a ver qué tal, y realmente fue un éxito, porque acá en el barrio nomás yo tengo muchos amigos, le invité a todo el mundo y se llenó el club. Y después ya le gustó porque entraba mucha gente y entraban los dólares, ¿verdad? Y aparte había mucha cerveza. Había mucha cerveza y fue realmente espectacular porque de todo el mundo me llamaba para venir a la fiesta. Y realmente la pasamos muy bien. Y mi padre recuerda vivamente ahí porque él empezó de aprendiz y se jubiló de capataz, ¿verdad? De ahí, de jefe de personal, por decirlo así, ¿verdad? ¿Qué hacían en esa fábrica Baccaro? Él aprendió el oficio de jabonero y hasta que se independició y se puso su propia fábrica también. Ya, era fábrica de jabones, sí, de lavar. De lavar, era de tocador, ¿verdad? Funcionó creo hasta la década del 70 y después se cerró. Pero era, vamos a decir, una industria bastante importante e incluso me refería a mi papá, ¿verdad? De que cuando vino el enfrentamiento del año 1947, vamos a decir que el personal de la fábrica se dividió, ¿verdad? Sí. Uno estaba con el otro sector y otro estaba con el Partido Colorado, ¿verdad? Hasta que terminó y se volvieron a agrupar de nuevo a trabajar en la fábrica, ¿verdad? Interesante. ¿Ya? ¿Y su mamá un poco? No, mi mamá es ama de casa, ella viene del campo, viene de Santaní, ¿verdad? Se casó con papá, se conocieron por acá, ¿verdad? En cuestiones laborales, ¿verdad? Y se quedaron a vivir. Mira, mi papá tenía la casa enfrente de la fábrica y era muy cómodo irse, ¿verdad?, hasta el lugar del trabajo, ¿verdad? Sí. Y así hemos concluido este pasaje por los barrios de la antigua Tuyucuá, Las Mercedes, Barrio Jara y Mariscal López. Aunque la población de estos sectores cada vez más va emigrando hacia otros sitios, todavía quedan antiguos pobladores y sus descendientes que cuentan orgullosos su historia. El próximo fin de semana nos veremos en otro paraje de Asunción Escondida.